Amén y amén. Seguimos. Únete al proyecto de Jesús en este día 25 de Operación Jesús en la estrategia 30-30. En cierta ocasión, una hermanita anciana ya enferma se acercó con su pastor y le dijo: Pastor, yo me siento muy triste cada vez que usted dice que debemos de servir en la iglesia. Me siento muy mal cada vez que usted nos exhorta de lo importante que es servir dentro de la iglesia. El pastor, azorado, asombrado, le dijo: ¿Por qué, hermana? ¿Por qué se siente usted así? Dijo: porque yo no puedo servir por mi edad, por mi enfermedad, no puedo servir dentro de la iglesia como me gustaría. Necesito que alguien me traiga aquí al templo, no me puedo desplazar por mí misma, por mí sola, de un lugar a otro, así que no puedo servir como usted nos está invitando y me siento muy mal. Pero luego ella misma dijo de manera efusiva: lo único que puedo hacer es orar, y eso sí lo hago muy constantemente. Es más, puedo decir que casi todo el día y gran parte de la noche oro mucho por usted, pastor. El pastor la abrazó y le dio un beso en la mejilla y le dijo: hermana, lo que usted hace es mucho más que lo que muchos otros hacen en esta iglesia. Usted trabaja mucho más que otros en esta congregación. Su ministerio de intercesión es algo importantísimo, es algo de vida o muerte. Lo que está haciendo usted es muy importante. Y ciertamente lo que este pastor le decía a esta oveja, a esta hermana, es verdad. El ministerio de intercesión, la oración de intercesión, es algo que tiene que ver con la vida o la muerte, porque es algo que tiene que ver con el destino de las personas y puede cambiar el destino de las personas cuando nosotros hablamos ante Dios, intercediendo por ellos o por tal situación que está pasando en la vida de estas personas. Porque recordemos, hermanos, que orar en el nombre del Señor es estar de acuerdo a los intereses y al proyecto del mismo Señor Jesús. Es decir, pedir en el nombre de Él es pedir lo que Él mismo pediría, es alinear nuestra voluntad a su voluntad, es dejar que nuestro corazón lata al mismo ritmo del corazón del Señor Jesús. Leamos ahora lo que la Biblia nos dice que hizo Moisés respecto al pueblo de Dios a través del ministerio de la intercesión. Mire, en Salmos encontramos un pasaje donde se nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel y se puede apreciar de manera incrustada por ahí un versículo que nos habla de la tarea heroica de Moisés de intercesión que desarrolló en medio del pueblo. El salmo es el Salmo 106, el versículo es el versículo 23, dice así: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Otra vez: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Según este pasaje, podemos ver que Dios planeaba destruir al pueblo hebreo por causa de su idolatría y de su constante infidelidad, de su constante actitud de ir en contra de lo que Dios les planeaba, lo que Dios les pedía que hicieran como pueblo, como nación. Pero Moisés, según este pasaje, se puso enfrente de ellos y delante de Dios para interceder por ellos. El incidente tal vez del cual nos habla Salmos es lo que nos relata Éxodo 32 del 30 al 34. Éxodo 32 del 30 al 34 dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Éxodo 30 del 30 al 34. Oiga, qué valor el de Moisés. El pueblo no tenía el suficiente valor, tenía miedo de enfrentarse con Dios, y Moisés toma la iniciativa y dice, como un padre con sus hijos: yo voy delante de él y déjenme ver si logro aplacarlo. Oiga, ¿no le parece eso interesante? Por supuesto que sí. La intercesión que Moisés estaba realizando delante de Jehová en favor del pueblo de Israel no era un asunto sencillo, era algo muy serio, era un asunto de considerarse.
pudo haberle dicho a Dios: Dios, perdónalos, son muy pecadores, por favor no se los tomes en cuenta, y haberse sentado a ver lo que Dios quisiera hacer con ellos. Y Dios pudo haber decidido destruirlos y haber hecho de Moisés una nueva nación. De hecho, podemos ver en otros pasajes que Dios mismo eso planeaba hacer, le propone eso a Moisés, y a Moisés parece no haberle agradado tal idea. Mire, ¿de dónde sacamos esa idea? Números capítulo 14, versículos del 11 al 20, Números 14, 20 al 11, dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El libro de Números, capítulo 14, versos del 11 al 20, relata lo que acabamos de leer. ¿Qué le parece el atrevimiento de Moisés? Oiga, esto sin duda algo insólito, algo grande. Sin duda Moisés sí que se atrevió a hablar con Dios. Debemos entender algo. El Señor hace mención de destruir al pueblo de Israel en esta ocasión con la misma intención con la que le pide a Abraham en el pasaje de Génesis que sacrifique a su hijo. Quería saber de qué estaba hecho su siervo, porque lo estaba enfrentando a una tremenda tarea que necesitaba de toda su pasión y de todo su sacrificio, de todo su espíritu de sacrificio. Dios provocó que Moisés hiciera un recuento de todo el trabajo que se había hecho para sacarlos desde Egipto y de lo triste que hubiera sido no haber completado esa tarea. ¿Usted cree que Dios necesitaba hacer ese recuento? ¿Usted cree que Dios no tenía en mente todo lo que se había hecho ya hasta ese momento para de buenas a primeras tener que eliminar al pueblo y volver a comenzar? Por supuesto que no. Dios lo entendía, Dios lo sabía, Dios comprendía eso. Quien necesitaba reflexionar en eso era Moisés. Moisés necesitaba pensar en todo eso. Era el que necesitaba reflexionar en toda la historia que se había vivido hasta ese momento, y Dios hizo que su siervo reflexionara en la historia que habían vivido y que lo entendiera. En la manifestación que Moisés hace delante de Dios es que él da evidencia de estar preparado para lo que Dios le estaba presentando delante de él, para la tarea que tenía que desarrollar. Es decir, en aquella oración Moisés estaba demostrando que su corazón ardía por el mismo fuego que arde el corazón de Dios. Decíamos en devocionales pasados, cuando una persona intercede por el dolor, por la necesidad, por la angustia de una persona en favor de otra persona, ese dolor, esa angustia no comenzó en la persona que está intercediendo, comenzó en Dios. Dios es el primero que se da cuenta del dolor, de la necesidad y de la problemática de las personas por las cuales intercedemos. Así que cuando usted y yo intercedemos por alguien más, no es que en nosotros está empezando tal preocupación por aquellas personas por las que intercedemos. Comenzó en Dios y lo pone en nosotros para que nosotros evaluemos lo que Dios puede hacer en esas personas y entonces hagamos la solicitud delante de Él y nos volvamos instrumentos en su mano. Moisés estaba recapitulando de toda la historia que Dios había hecho a través del pueblo de Israel y le dice: Dios, por favor,
no los destruyas. ¿Usted cree que Dios necesitaba de la intervención de Moisés para eso? Por supuesto que no. Dios tenía ya un plan que quería trazar, mas sin embargo estaba haciendo que su siervo recapitulara en la grandeza que es Dios, en la grandeza de ese plan y en cómo él podía ser parte de ese plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. La intercesión, hermanos, es ponernos de acuerdo con Dios, es estar dispuestos a entregar la vida por aquello o por aquellos por lo que intercedemos. Un hombre en cierta ocasión fue condenado injustamente a la muerte. Se le colocó en un poste en la plaza pública del pueblo y estaba el juez a punto de ejecutar la sentencia de fusilamiento. Se leyó los argumentos y la sentencia y entonces todo el pueblo enmudeció porque sabían todos que esos argumentos y que esa sentencia era injusta, que ese hombre había sido culpado injustamente y había sido sentenciado injustamente. De pronto, en medio de todo el silencio y todo el pueblo que había enmudecido, se escucha la voz del hombre más honorable del pueblo, que dice: Su señoría, este hombre ha sido inculpado injustamente, y si lo fusilamos, habremos cometido un error atroz. El juez no dio caso a lo que estaba diciendo el hombre más honorable del pueblo, y entonces le dijo a los verdugos: preparen, apunten. Y en cuanto estaba diciendo esto, el hombre más honorable corre hacia donde estaba el hombre que iba a ser fusilado y se interpone, dándole la espalda a él y delante de los verdugos. Y entonces cuando el juez grita ¡fuego!, ninguno de los verdugos pudo disparar y se quedaron serios y inmutados. No podían actuar. No sabían si el hombre verdaderamente era inocente o no. Solo sabían que el hombre más honorable del pueblo se había interpuesto entre ellos y el hombre que estaba sentenciado a morir, y estaba dispuesto este hombre a entregar su vida por ello. Unirnos al proyecto de Jesús por medio de la estrategia 30-30 es un acto de heroísmo. Es vencer la vergüenza del qué dirán, es arriesgar la vida a las burlas, a las críticas, a los abandonos. Es decir, hermanos, es estar dispuestos a entregar la vida por lo que estamos intercediendo. Si usted y yo durante toda esta semana estamos intercediendo por que Dios bendiga a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos en el área donde vivimos, en el edificio donde vivimos, en el parque donde vivimos, en la colonia. Si usted y yo estamos intercediendo al Señor para que bendiga a nuestros compañeros de clase, a nuestros maestros, al director, a la directora, debemos estar dispuestos a arriesgarnos a perderlo todo, en burlas, en críticas, en abandonos. Y tenemos que reflexionar en esta última pregunta: ¿qué le hace falta a usted para ponerse de acuerdo con Jesús? ¿Qué le hace falta a usted para ponerse de acuerdo con Jesús? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto arde su corazón con el fuego que arde en el corazón del Señor Jesús? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto arde su corazón con el fuego que arde en el corazón del Señor Jesús? Espero que usted y yo meditemos en la importancia de interceder, en que la intercesión es una oración dinámica, es una oración que nos hace entregarlo todo por aquello que estamos intercediendo o por aquellos por los que estamos intercediendo, ya que es un asunto de vida o muerte lo que está aquí en juego. Espero que reflexionemos en esta mañana al respecto y le pidamos al Señor cómo nos ayude a unirnos a su proyecto, desarrollando su ejemplo y también enseñando a otros de Jesús, juntándonos con Él todo el día. Recuerde, todas las maniobras que hemos estado aprendiendo en estas 4 semanas se van acumulando, no se